Vayeshev, según lo que dice el rabino Amram Aniyad Islita, el camino correcto. Todo es proveniente de los cielos, menos el temor divino. Es decir, que Hashem predestina a cada quien cómo será, si alto o bajo, rico o pobre, feo o bonito, etc. Pero si seremos justos o malvados, eso queda estrictamente en nuestras manos. Nadie en este mundo recibe un don de justo o un don de malvado, pues todo depende de nuestras decisiones, de nuestro libre albedrío. A lo largo de la vida muchas veces nos vemos parados en una bifurcación de camino y nos preguntamos hacia dónde girar, a la derecha o a la izquierda. En el momento de la decisión no sabemos cuánto realmente nos influirá esa decisión en el futuro. Por ejemplo, un muchacho que recién finalizó su bachillerato no sabe qué camino escoger, si ir a la universidad o si a una yeshiva, o si se incorpora el ejército o si directamente se pone a trabajar. Si observamos bien, a corto plazo el muchacho no sentirá la diferencia que hay en la toma de sus decisiones. Y si llega a sentir la diferencia, seguramente que no es nada en comparación con la real diferencia que sentirá en el futuro, cuando vea los resultados de sus decisiones. Es como un francotirador que apunta al blanco. Si el blanco está cerca y decide desviar su mirada a 10 centímetros, entonces la bala caerá a 10 centímetros del blanco. Pero si el blanco se encuentra a una gran distancia y decide desviar su disparo 10 centímetros, la bala realmente se desviará mucho más que 10 centímetros. Es decir, que en función que el blanco esté más lejos y si éste decide desviar el disparo, mayor será la diferencia entre la bala y su objetivo. Esto lo vimos entre dos hermanos, Jacob y Esaf, en el versículo que dice, Vaigdelú Hanearim, y crecieron los jóvenes. Refiriéndose a Jacob y a Esaf, explica Rashi que durante la niñez no existía gran diferencia entre ambos. El desastre ocurrió a una temprana edad, pero realmente se apreció esa diferencia al pasar de los años. Tanto es así que llegó al punto de que no tenían en común nada, el uno con el otro. Nuestra parashá nos relata que Jacob se sentó 14 años a estudiar Torá con su hijo Joseph, desde los 3 años hasta los 17, y le enseñó todo lo que había aprendido en la yeshiva de Shem y Eber. Al pasar de los años, Joseph se encontraba en Egipto y se hizo siervo de Potifar. Luego la esposa de Potifar intentó seducirlo muchas veces, pero no lograba convencer a Joseph para que se fuera con ella, hasta que un día Joseph no pudo soportar más la tentación y decidió ir con esa mujer. Pero en ese momento se le apareció la imagen de su padre. ¿Qué significa que se le apareció la imagen de su padre? Significa que Joseph recapacitó en ese momento y dijo, desde pequeño me educaron a seguir unas normas para cuidar la Torá y las misbot. Me enseñaron a que un judío se debe casar con una judía. Ir con una mujer casada es impensable, es muxe. Entonces, si yo sigo la imagen de mi padre, seré un hombre correcto y justo como él. Pero si decido abandonar todo y juntarme a esta mujer, seré un hombre de otro estilo completamente diferente al de mi padre. Por esa razón, decidió abstenerse en ese momento y seguir esa cadena privilegiada fundada por su abuelo Abraham. Un solo camino te lleva a la pureza, la santidad, a ser un judío ejemplar que todos los sabios de Israel quisieron que fueras. El otro camino te lleva a la impureza, a los pecados, a ser un judío desviado. Joseph logró ver la diferencia y por eso se le llamó sabio, como dice Onkelos en el versículo Ben Sekunin, el hijo de la vejez, Bereshit 37:3, que era Bar Hakim, sabio. Y así también le nombró el faraón en el versículo Ein Jajam Benabón Camoja, no hay persona sabia que entienda como tú. Bereshit 41:39. Igualmente dice el Pirkei Avot, ¿quién es sabio? El que ve lo que vendrá. Joseph no solamente que vio lo que pasaría a corto plazo,
sino que vio a mayor distancia hacia donde él se dirigía, se decidía a hacer eso. A nuestro pesar, muchos jóvenes no ven a la larga distancia e internamente piensan, ¿qué diferencia hay? Todo es lo mismo. Si hago una transgresión más, una menos. Si no hago una misma más, una menos. Todo será igual. Ellos no saben que el tiempo pasa rápido y de repente se dan cuenta que se encuentran en el otro extremo. Si Joseph hubiera decidido pecar, la historia de Am Israel hubiera sido otra, ya que se hubiese ese aprecio, ya que se hubiera acabado ese aprecio que tenía Dios con él, y por ende jamás hubiera llegado a ser rey de Egipto, y no hubiese ayudado a sus hermanos tal y como lo había soñado. Tanto es así que lo mismo le ocurrió a su hermano Reubén, al haberse equivocado en confundir a unos consejeros de su padre, y esto ocasionó, como lo explica Malvin, que Jacob dejase de tener 2 hijos más, Efraín y Menashe, como consecuencia que se le quitaron todos sus derechos, tal y como lo trae el Midrash de Bereshit Rabá en el capítulo 94. Jacob le dijo a Rubén, 3 coronas tenías en tu poder, la corona de primogénito, la de Cohen y la de rey, pero las perdiste por ese error. Por eso la repartió entre sus otros hijos. La de rey se la dio a Yehudá, la de Cohen se la dio a Leví y la de primogénito se la dio a Joseph. Así le iba a ocurrir a Joseph, pero él adquirió su salvación en tan solo un instante, ya que observó a sí mismo en un largo plazo y cambió su decisión absteniéndose de ir con la mujer de Potifar. Voy a traer como ejemplo la historia de Rabbi Akiva, que se encontraba una vez en un dilema muy grande, si casarse con Rachel o no.